La mesa está servida, que cada uno tome lo que quiere. Las opciones están. Vos sabés que vos podés resentirte con X o perdonar a X. Si tenés miedo, busca la confianza. Bien. Si estás en la ira, busca la calma. Si estás en la culpa, busca el perdón. Si estás en la vergüenza, busca también el amor, busca alguno de esos, digamos, ¿no? Si estás en el orgullo, busca la humildad. Si alguna vez te dijeron, estás vibrando muy bajo y no sabías por dónde empezar para elevar esa vibración, este capítulo te va a interesar. Con el licenciado Damián Clor, psicólogo clínico, docente y escritor, vamos a atravesar la teoría del Dr. David Hawkins. Él es quien desarrolló el mapa de la conciencia y habla justamente de eso, de las vibraciones. Damián es un apasionado de la teoría y el trayecto de este psiquiatra que mucha gente sigue, pero no todos entendemos. Vamos a empezar a comprender qué es y cómo funciona la vibración de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro ser. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por este tiempo y por este espacio. Gracias a vos. En el que hay un montón de cosas. Sí, está lleno, está muchos estímulos. La invitación o la propuesta de charlar con vos es para hablar acerca de, ¿le puedo decir legado de Hawking? La enseñanza, el estudio, la investigación. Decir legado es hacer de cuenta de que Hawking ya no está, y para mí está presente. Yo hablaría más del mensaje de Hawkins, ¿no? Porque él falleció en el año 2012, pero me parece que está tan vigente como ese momento y va a seguir vigente muchos años más. Él hablaba de un mapa de la conciencia. Yo le digo mapa, pero acá veo que escala de la conciencia, pero que van por ahí. Es un mapa. Es un mapa. Bueno, hablaba mucho del mapa, del recorrido, ¿no? Es toda su obra. Él se la pasó intentando explicar el mapa y todas sus conferencias se basaron sobre el mapa en distintos aspectos, pero hay una anécdota que está en uno de los libros que cuenta que cuando la segunda esposa de él, que se llama Susan, ve un pizarrón en una pared entera con este mapa, ella le pregunta, ¿qué es esto? Y él dice, esto es el universo, es el mundo. Y se lo explicó a ella y ella le dice, pero vos tenés que salir, esto puede ayudar a mucha gente. Acá está la solución para todo el sufrimiento humano, le dice. Y a partir de ahí él empieza a escribir los libros y a hacer conferencias. Solo voy a decir una cosa que tomaremos después. Una mujer con la sensibilidad, no se cuenta de cosas, lo charlamos en un ratito. Primero quiero preguntarte cómo llegaste vos a él, porque vos tenés un estudio basado en la psicología, en el trauma, pero bueno, me imagino que esto te ha colaborado con varias cosas. ¿Cómo llegaste y por qué te interesa tanto? Gracias por hacerme esa pregunta, porque me ordena. Yo hace más o menos 15 años leí un libro de él, El poder contra la fuerza, que fue su primer libro, donde él es una especie de tesis doctoral donde él explica este mapa. Ahí comienza el mapa, la vida del mapa. Yo no lo entendí nada. Lo dejé en la mitad porque me pareció, era como que no era el momento. 15 años después, me llega en un reel un videíto de él y a mí me sonaba el apellido. Dije, David Hawkins, yo lo tengo de algún lado. Entonces me fui a la biblioteca y vi que yo tenía el libro y lo había dejado a la mitad y lo volví a leer. Y dije, no puede ser esto. Con otros ojos. Con otros ojos y después de haber pasado por toda mi formación en trauma y lo que encontré ahí, por eso no lo pude soltar, es no solo una explicación sobre el sufrimiento humano, como dijo la esposa cuando vio el mapa por primera vez, sino que además un camino para recorrer que tenía sentido. Tenía sentido para mí, tenía sentido para todo el mundo. Y dije, bueno, si tiene sentido para mí, Hawking era psiquiatra. Entonces trabajaba directamente sobre asuntos psicológicos. Salud mental. Salud mental, pero claro, de repente abarcaba absolutamente todos los problemas de la humanidad, de la persona, del ser humano. Y dije, no, es por acá, dije yo. Entonces como que en algún momento
dejé de formarme en todo lo que ya me había formado y no es que cambié de camino, sino que empecé a integrar y hoy prácticamente solo me interesa esto. Lo otro es como que sí, también. Es que tal vez lo incluya lo otro. Absolutamente. Es el contexto donde podemos incluir todo lo Claro, no demás. es esto o, sino y. Hay algo interesante en todo lo que decís, que hablas de Hawking, se te brillan los ojos. Sí. ¿Viste? Cuando algo nos gusta mucho, se nos genera esta... Sí, lo tengo muy cerquita siempre, ¿no? Está acá. Mirá qué linda esa foto. Que tiene que ver con... Vos venías, como decías, desde un aprendizaje académico más vinculado con la cabeza, por decirlo de alguna manera, integrando el cuerpo, seguramente porque al hacer trauma lo somático entra, pero digo, ¿sentís que él te agregó alguna chispita espiritual? ¿Sabes cuál es la frase que más, creo que más uso de él? Te la voy a decir casi textual. Dice, si vos trabajas con el sufrimiento humano, todas las preguntas terminan en la espiritualidad. Porque él dice que no hay otra manera de superar o trascender, por ejemplo, el dolor por una pérdida afectiva, que la humildad de aceptar, ¿me seguís? La humildad, o sea, la entrega de aceptar que las cosas no son como nosotros queremos, que son como son. Y en esa misma frase, en esa sola frase, entran conceptos como el ego, ¿no? Las cosas no son como yo quiero, sino como son, ¿no? El ego, la realidad, la aceptación, Maktub. la humildad, Maktub, ¿no? Sí, te va a pasar. Tenía que pasar. Nos va a pasar a todos, tenía que pasar, porque todos vivimos las circunstancias que necesitamos vivir para cumplir con nuestro propósito kármico. Ya vamos a hablar de todo eso, te estoy abriendo puertas solamente. Pero, entonces, en esa sola frase, en ese solo concepto, están todos los conceptos de Hawking. Aceptación, Una que es lo remera mismo que que el diga. perdón. Bueno, tengo una. Tengo una, después te muestro. Te voy a hacer un dibujito y después te Me muestro encanta. qué es eso, ¿no? Se habla mucho ahora, no sé si es mi algoritmo, cada vez que digo se habla mucho, me miran muchas personas diciendo, ¿quiénes ¿Quién? hablan ¿A mucho de dónde? esto? Claro. Pero porque bueno, Sí, sí. uno va generando un algoritmo, pero es una percepción, sensación, idea subjetiva mía de que se está empezando a hablar mucho acerca de la vibración. Hay que vibrar bien, hay que vibrar alto, no vibres tan bajo, como una cuestión vibracional de la cual Hawking obviamente habla. Y me encantaría que juntos, yo te voy haciendo preguntas, vos me vas enseñando, usando como exégeta del maestro. Bueno, para me gusta el entender- título. Me siento honrado con el título. Me parece que es mucho, pero bueno. No, mucho para nada, y en este contexto te diría que poco. Ok. Pero para entender qué es vibrar bien, qué es una vibración. Nosotros vibramos naturalmente, nacemos vibrando, ¿cómo es? A ver, todo es vibración, decía él, porque no es lo mismo, lo hagamos didáctico, no es lo mismo que yo haga esto que yo toque una corneta. Por ejemplo, en la cancha. Cuando voy a la cancha toco una corneta que hace mucho ruido. Este sonido es una vibración que atrae o que rechaza. Genera aceptación o genera aversión, ¿no? Hay una frase en un libro de Tadeusz Golas, que era un filósofo que Hawking recomienda, de los años 60, que se llama Manual de Iluminación para holgazanes. Qué lindo. Es un libro chiquitito así, tiene Porque 10 es para holgazanes. Justamente, tiene 10 capítulos y en el prólogo dice, todo lo que tengo para decir lo voy a decir en el capítulo 1. Los otros 9 es para que no me hagan preguntas. Y hay una frase ahí que es maravillosa, que dice, toca una alegre melodía y vendrán alegres bailarines a danzar a tu lado. Entonces, no solo los sonidos, los libros también. A vos te atraen ciertos libros y otros no. A vos te atrae una música Y y depende otra del no. momento vital. Entonces, exactamente, todo genera una vibración. Y el mundo, decía él, el universo, es un gran campo imantado y todas esas cosas son limaduras de hierro que se van juntando o rechazando. Y a eso él lo llama ¿Como karma. polos?
están los polos, pero... Digo por el rechazo, como si claro, se rechazarían como si fueran dos negativos, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí podés entender cómo uno va tomando decisiones, va leyendo libros, va escuchando música, va teniendo ciertos vínculos, ciertas relaciones. Los pensamientos que vamos teniendo también son vibraciones. Si yo me levanto y me miro al espejo y lo primero que digo es, no sirvo para nada, siempre me va mal, estoy generando también una vibración. Ahora, claro, fui generando o fui creando mi propio karma. El karma no es ni positivo ni negativo, es lo que yo decidí. Está siendo en este momento. No es que si yo me porté mal voy a tener que pagar. El karma está siendo ahora, todo el tiempo está siendo. Es más, si vos mirás el mapa de la conciencia, eso es el karma, ¿no? Si te acercás muy hacia arriba, si te vas yendo hacia arriba, vas a tener vibraciones sumamente positivas. Y si te vas yendo hacia abajo, vas a tener vibraciones sumamente bajas, como la vergüenza, la culpa, el sufrimiento, el miedo, la ansiedad, la ira. Esas son vibraciones bajas, son las cornetas en la cancha. Cuando yo toco la corneta en la cancha, la gente insulta porque nos ponemos nerviosos. Sordo, claro. Exacto. Entonces uno, bueno, pero está en la cancha, el contexto es importante. Hasta la cara se... Exactamente, pero es lo que genera la cancha, los insultos, el árbitro, el otro equipo, ¿no? Y uno está en ese contexto. Esa vibración está sucediendo. Exactamente. Entonces, Hawking daba un ejemplo también de la Plaza de la Concordia en Francia, donde toda la multitud se juntaba a ver cómo guillotinaban a alguien. El haberse sentido atraído por ese solo hecho, ese contexto, evidentemente esa atracción generó algún tipo de karma después. Entonces hoy nos quejamos de que nos pasa tal cosa. Y tranquilamente podríamos decir, bueno, pero vos en otra vida tuviste en la Plaza de la Concordia, no dijiste nada cuando le estaban cortando la cabeza, ¿no? Entonces hoy me lastimé, me corté un poquito el dedo. Y bueno, entonces así funciona el karma, ¿no? No es algo tan lineal como que de repente me porté mal, me va mal, pasé en rojo y me llega una multa, ¿no? Sino que me llega la multa y de repente no sé si la pago, si no la pago, si pido que me... ¿no? Y si aprendo o no aprendo de esa multa. Exactamente. Ahora, cuando vos, a medida que ibas hablando, mi cabeza disparó 700 Dale. preguntas. Una de ellas tiene que ver con que vos hablas de los pensamientos. Y yo te quiero preguntar, porque cuando vuelvo a la pregunta anterior, siento que estamos hablando de la vibración y que queremos dar una orden mental a cómo tenemos que vibrar. Yo puedo pensar en vibración positiva. ¿Puedo lograrlo si no lo siento? Sí, a base de repetición, sí. Sí, por eso la disciplina, la persistencia, ¿no? Es importante. Por eso meditar todos los días es importante. Porque, y recordar que los lunes son lunes. Es exactamente, y son totalmente diferentes a los jueves. Porque yo voy decidiendo minuto a minuto una cantidad de cosas impresionantes que van generando, pues, me van como acercando al destino, ¿no? que el campo quiere para mí, ¿no? Como la frase que dice, el campo sabe a qué estás destinado. Y se va a ocupar de que tarde o temprano... por acá, por allá, arriba, por donde por sea, abajo, llegas. Lo que pasa es que, bueno, el camino, ¿no? A veces no es directo, no es liso, ¿no? Pero el campo sabe exactamente a qué estás destinado. Y lo que no hagas en esta vida, volverás a la siguiente y te va a volver a pasar lo mismo hasta que lo entiendas. Al otro día leí una frase que decía, la vida se va a encargar de mostrarte lo mismo hasta que lo entiendas. Sí. Así funciona. Dicho de otra forma, lo que no tengas integrado en tu vida, lo que no tengas espiritualizado en tu vida, te está esperando ahí a la vuelta. Te está esperando. ¿Y es verdad que cada vez más grande? Con otras caras, con otros ojos, de otra forma, pero cada vez más grande. Cada vez más intenso. Cada vez más intenso, sí, es probable. Si no entendés, sí. Si no, lo que no entendamos, sí, hasta que aprendamos. Recién dijiste algo que me pareció maravilloso. Que Porque, tiene que ver. Sí.
porque cada vez tenés que ir más al fondo. Es decir, si con este fondo no cambias, tenés que ir un poquito más profundo. Y si acá tampoco, un poquito más profundo. Y si acá tampoco, un poquito más profundo. Y hay noches oscuras del alma, ¿no? Las hay. Haciendo de nuevo. Me dijeron que es muy duro. Sí. Conozco el tema. No, la disciplina. Me parece alucinante Bueno, que te lo acabas decía, de decir porque la siento como una puerta de entrada. ¿Puede ser? Sí. Primero que nos ordena. Hay dos conceptos que Hawking adhería muchísimo. Era maestro zen también, o sea, era maestro o consultor de no sé qué institución budista. La disciplina, que es el orden, la constancia, la persistencia, pero también el compromiso. También el compromiso. O sea, es como que vos mirás el mapa y decís, ¿con qué estás comprometida de ahí? ¿No? Él da un ejemplo de una persona que le dice, sí, porque estoy muy resentida con tal persona, con un familiar que una vez... ¿Y cuándo pasó eso? Decís vos, hace 20 años. Él dice, comprometidísima con eso. ¿Hace 20 años que tenés guardado ese enojo? ¿De qué te sirve guardarlo? Hace 20 años que pasó eso. Entonces ahí ves cómo tu compromiso inconsciente o tu compromiso, ¿no? Ahí está el ego que se aferra a la ganancia o al beneficio que te da ese enojo, ¿no? Pero dice, ¿por qué no te comprometes con el perdón, con la aceptación, con el amor? ¿Y de qué depende mi compromiso? De la intención, solo la intención. ¿Y si no me doy cuenta? Te tenés que dar cuenta, si no vas a venir en la próxima vida y algo te va a pasar que te des cuenta. Y si no, la siguiente. ¿Entendés? Es lo mismo. Clarísimo. Es decir, es estar despierto y consciente. Como una mamushka que le vas sacando las partes de afuera hasta llegar al corazón. A la esencia. A la esencia. A la esencia. ¿Y la esencia cuál es? La esencia sos vos. ¿Y cuál es tu esencia? Amor. Y sí. Que es lo mismo que decir divinidad, Dios, universo. Es todo lo mismo, es lo que Hawking llama la verdad absoluta. Bueno, quiero hablar de la verdad, porque él distingue mucho acerca de la verdad y la mentira, o sea, lo que es real. Esto que decís de andar despierto o consciente, que es lo mismo, Hawking decía, vos no podés escuchar hablar de la iluminación y no comprometerte con eso. O sea, tu vida no sigue siendo la misma después de eso. Bueno, de hecho, no sé en cuál de los libros, él hace hincapié, si estás leyendo este libro, entonces... En el dejar ir. Entonces significa que ya estás despierto. Es el dejar ir, que es el libro, es como... Maravilloso ese libro. Sí, pero es el primer libro como escrito para todo público. ¿No? Escrito en un lenguaje donde él dice, el libro funciona cuando la gente me dice que siempre supo lo que yo escribí. O sea, que lo lee y dice, yo lo sabía. Que recordamos. Porque él le puso palabras a eso. Nos tradujo. Nos tradujo el lenguaje de la divinidad. Voy a entrar en dejar ir porque tengo una frase de una canción que me anoté y que no iba a recordar, te lo advertí antes. Teniendo en cuenta lo que manifiesta dejar ir, esta frase sería posible: aquí se te piensa, pero ya no se te espera. Es linda la frase. Es hermosa. Es linda la frase. Y a su vez, sí, tengo la intuición de que es muy usada. ¿Sabes por qué? Porque dice Hawking que la verdad no se obtiene, no se accede a la verdad a través del esfuerzo. No necesitas ningún esfuerzo. Es algo que se accede a través de la rendición, a través de... es una verdad abrumadora que te deja sin palabras. Sin palabras. No es como decir, ¿cómo te das cuenta que estás frente a Dios? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Y cuando me miro estoy de rodillas, con las manos abiertas. Absolutamente rendido. Ya no te importa si estás muerta, viva, los problemas, si sos 5 en el eneagrama o 7. ¿No? ¿Qué importancia tiene eso? ¿No? ¿Sabes cómo lo llama Hawking al camino, al recorrido? ¿No? Porque es interesante esto. Cuando él habla del mapa dice, la evolución de la conciencia se da de abajo hacia arriba, pero la verdad, la fuente de la verdad se te presenta de arriba hacia abajo. ¿No? Es abrumadora, no hay palabras. El camino lo llama el camino hacia la no dualidad devocional.
No dualidad quiere decir que nos vamos hacia la unicidad, donde no hay bueno, malo, lindo, feo, enfermo, sano. No hay dualidades, amor, no amor. Bueno, claro, bueno, A medida que vamos trascendiendo el ego, vamos entrando en la unicidad y lo llama devocional porque solo se logra a través de la entrega total. Por eso es devocional. ¿Cuándo en este camino que vos decís, vengo de abajo, en despertar de conciencia, y me encuentro con semejante luz, en qué instancia ya la veo? ¿Viste? Que lo veo a la vuelta de la esquina y decir, uy, está llegando, qué belleza, ahí voy. Bueno, no sé esa respuesta. Yo no creo que sea algo que uno ve, quizás, es algo que uno siente. Es como, a ver, es como que vos me digas, ¿qué sentís si te tirás al vacío? ¿Qué sentís? Yo no sé qué se siente cuando uno se tira al vacío, pero se siente todo. O sea, es como que no sé si hay miedo cuando uno se tira. Antes puede haber miedo. Después no sé qué pasa, pero mientras te estás tirando no sé qué uno siente. Si lo elegiste, supongo que entrega, porque... Exacto. Entonces, ¿en qué momento? Yo creo que en los niveles elevados de conciencia me animo a decir que en la aceptación, en el nivel de aceptación, hay como... se te abre un mundo diferente. Se te abre un mundo diferente. Le pregunté a Berta, la maestra Zen, hace poco, ¿cuál es el punto de quiebre a través de la práctica de la meditación? Si hay un punto de quiebre donde uno ve eso que vos estás mencionando. Y ella me dice, sí, hay un punto de quiebre, no se llama punto de quiebre, no sé qué nombre me dio. Me dice, es el momento en que vos aceptas plenamente y profundamente la realidad. Y fíjate, doble clic pero volvemos a la frase original, a la primera que usamos. La humildad de aceptar que las cosas no son como uno quiere, sino como son. La aceptación es la gran sanadora de todo acá. Bueno, si hablábamos del enneagrama, también es la puerta de inicio, el arranque, por ahí arrancamos. Pero me interesa mucho. ¿Sabes qué decía Hawking? Viste que él daba imágenes todo el tiempo y decía, la realidad no es algo que se pueda aceptar o rechazar en realidad. Es una ilusión que uno puede rechazar la realidad. Pero decía, rechazar la realidad es como querer huir de los propios pies. Amo. Y aceptarla es como querer besar tus propios labios. Claro, una es una obviedad, la otra también. Es que uno cree que puede rechazar. No es opcional rechazar la realidad. ¿Qué vas a mirarte al espejo y decir, este no soy yo? Esto no está pasando. ¿Esto no está pasando? No, sí está pasando. La realidad está siendo. ¿Está bien? Bueno, ¿ves que te digo? No, me encanta. Es que... Cuando recién hablabas de dejar ir esto de aceptar y de... rendirse. Creo que de rendirse, él habla mucho de la rendición, ¿no es cierto? Bueno, casi toda tu biblioteca está llena de rendiciones. Sí. Pero hay algo que no sé si es que yo lo entendí bien o mal, no vamos a ser duales, tal vez es... ¿Lo entendiste más profundo o menos profundo? Más o menos profundo, en dejar ir, que es... Yo lo tomé como cuando agarras un globo y lo soltás. Sí. Es algo muy sutil, pero que tiene que ver con la entrega absoluta del control. Sí. El control es el ego. ¿Es así? Sí. Sí. El control es intentar ejercer mi propia voluntariedad. Mi propia voluntad acerca de las cosas. Es, por ejemplo, decir, no, esto no está pasando. ¿No? Esto que estoy viendo en el espejo no soy yo. ¿No? Este diagnóstico no es puede mío. ser. No puede ser. ¿No? Es decir, ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿No? Eso tiene una sola respuesta. No, y también el ego diciéndote se va a revertir. No te preocupes, bueno, hay un error. Si vos me pedís que en palabras de Hawking yo defina la aceptación, es el no posicionamiento. El no posicionamiento es aceptación en el sentido de no quiero ejercer el control a través del pensamiento, incluso a través de las emociones o a través de mi propia voluntad acerca de la realidad, de las cosas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un trauma? ¿Cómo hace para modificar esos pensamientos?
¿O cómo hace para ver lo que un trauma no te deja ver? En una situación de trauma se dañó el software. Entonces, como una aplicación que anda mal y que no está viendo la realidad, la está percibiendo de una manera distorsionada, disfuncional, ¿no? Es como que me preguntes qué pasa si te quebras una pierna. Correr una maratón de entrada no. Bueno, pero además vas a tener que pasar por un proceso. No importa tanto si te quebraste porque estabas apurada o te quebraste porque estabas distraída. Eso es insignificante. La información esa, tendrás tiempo ya después para ver cuál era el mensaje. Lo que es importante es que sanes ese dolor primero, que transites ese dolor, que sanes ese dolor, que cicatrice en todas las heridas y que vuelvas a caminar más o menos bien. ¿Está bien? Y después habrá tiempo para ver espiritualmente, digamos, qué significaba esa quebradura. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Primero porque sos de los mejores en trauma, Gracias. Porque trabajás mucho en eso. Sí. Conocés cómo es el cerebro de una persona que ha pasado por cualquier tipo de trauma, complejo o un shock de algo. Pero yo pensaba en esas personas que tienen ese trauma a lo largo de su vida, y qué doloroso sería pensar que el espíritu no los va a salvar, que no tienen algo de lo cual agarrarse, una cabeza, no sé, un trauma que te genera algún tipo de psicopatía, de narcisismo, ¿se entiende? Sí. Es muy complejo porque ¿cómo hacemos para que le eleven a vibración a una persona que tiene tanto velo? Me ha pasado en el consultorio vos decís, mira, viene tan politraumada, algunas personas han tenido vidas muy difíciles, ¿no? No porque las eligieron, porque les tocó y en términos del mapa de la conciencia es lo que tenía que pasar, digamos, ¿no? Pero cuando vos ves politraumas, hay tantos traumas de abandono, de humillación, de violencia, de traiciones, bueno, como decir, si empezamos a arreglar uno por uno, no terminamos más. Entonces ahí es donde yo recurro, digamos, al mapa de la conciencia. Ahí es donde digo, bueno, mira, ahora ya depende de vos. Es decir, no perdamos tiempo, es decir, ganémoslo, es decir, bueno, a ver, el pasado, ¿no? Porque Hawking decía, deja el pasado en el pasado. A él le preguntaron una vez, ¿cómo se explica el sufrimiento humano? El sufrimiento. Y él dice, es muy simple, es karma instantáneo, te equivocaste, hiciste algo, tenés que pagar y estás sufriendo. Ahora, le preguntan, ¿y qué se hace con eso? Y dice, la única solución posible en realidad, y es cierto, es llevar la mente a un estado de calma, dejar de pensar, ¿no? Claro, pero ¿cómo hace una persona mega neurótica? Bueno, entonces le preguntan, ¿y cómo se hace para dejar de pensar? Y él dice, bueno, hay que trabajar, no es fácil, pero lo primero es dejar el pasado en el pasado. Siempre dejar el pasado en el pasado, porque el pasado ya pasó, no está siendo. El pasado es como un libro que vos guardaste en la biblioteca. ¿Qué necesidad tenés de abrirlo todo el tiempo? Entonces, estar despierto significa tomar conciencia de que vos ya no sos la nenita que tenía 6 años que le pasó tal cosa. Y resetear. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que vos puedas hacer eso? Y tenés que pasar por un proceso. Tenés que hacer el curso de milagro, tenés que volverte alcohólica y hacer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, tenés que trabajar en conciencia, tenés que curar algunos de los traumas ¿no? Es decir, ahora... Volvemos al inicio de la mamushka o que a la vuelta de la esquina te está esperando la vida. Ahora, si de repente la persona desarrolló una personalidad narcisista, patológica, y bueno... Será muy difícil, probablemente. Y sí, porque acá vos trabajás con la intención. Claro. Acá trabajas con la intención. Y mucha mirada adentro, ¿no? La intención, ¿sabes cómo es?
Es como sentarte en tu auto y poner la dirección del GPS a donde querés ir. Esa es la intención. Después tenés que procurar tener nafta para que el auto ande. Ahora, una vez que vos pusiste la dirección, aparecen los contextos. Te pueden mandar por la ruta más rápida pero peligrosa, te pueden mandar por la más larga pero es la más segura, te pueden mandar por calle de tierra, por ripio. O sea, hay montones de opciones y vos vas teniendo que decidir. Ahora, la dirección es siempre la misma. Te podés desviar, te confundiste, está cortada esta calle, ¿no? Bueno, ahora, la cábala dice la intención marca la dirección. y bueno, sí, pero en todo, ¿no? Es la cábala, y es el todo, eneagrama, y es el curso de milagro, hermoso. y es, claro, estamos todos en, ¿no? Son distintas como herramientas o lenguajes. Pero ahora, de la intención no podemos zafar. Y el narcisista no tiene una intención espiritual claramente. Quiere joderte la vida en realidad. Quiere que sufras, ¿entendés? Quiere usarte, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, pero son personalidades patológicas. Es interesante No los, porque no los tenemos sentados en los consultorios queriendo trabajarse. Claro. Digo. Van, no hacen. Viste que van a terapia, no hacen terapia. Claro. Pero me interesa porque antes hablaste de esta búsqueda de la unidad, el concepto de unidad. Unicidad, sí. De unicidad. Ellos están. Digamos, si nos pensamos a todos como un uno, como unicidad, estamos todos metidos dentro de eso. Te voy a dar un ejemplo que daba Hawking, que cuesta mucho entenderlo. Cuesta mucho aceptarlo y entenderlo. Porque él también habló de Hitler. Claro. ¿Y qué haces con un Hitler? Un Hitler es un tipo que calibraba muy bajo, 30, ¿no? Así cuando, en la calibración como persona. Ahora, lo seguía un país entero. ¿Pero por qué un país entero puede estar equivocado? Entonces, Hawking da un ejemplo. Dice, si vos y yo hubiésemos estado en esa época, de la Segunda Guerra Mundial, y hubiésemos sido Boy Scout, ¿no? Y seríamos de la juventud hitleriana. ¿Por qué? Porque todo el mundo era. ¿Que vos ibas a decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando a los 14 años? Entonces, ahí es cuando entendés el ego humano, que es el mismo en vos, en mí, en el narcisista, en Hitler, es lo mismo. A ver, agarrar a un vikingo y decirle, che, ¿por qué mataste tanta gente, violaste, conquistaste una ciudad? Y el vikingo te va a decir, ¿y por qué no? Sí, todos lo hacen. Entonces, eso significa que no podés descontextualizar. ¿Y por qué sale no de la nada? No sé, sería muy injusto decir de nada. ¿Por qué aparece un Martin Luther King? ¿Por qué aparece un Gandhi? ¿Por qué aparece una María Teresa de Calcuta? Porque si no, la humanidad se hubiese autoextinguido hace muchos años. Porque ellos sí se salieron de la fila. Ellos sí dijeron, no, pará, sí, yo no. Pero vos decís, un tipo de esos compensa 10 millones de tipos por debajo del nivel 200. Acabas de decir algo hermoso que te quería preguntar. ¿Por qué aparece Jesús en la época que apareció? Porque la gente necesitaba, porque si no hubiésemos sido un desastre. Y lo fuimos después. Y sí, pero tiene que aparecer un Jesús que, bueno, no entremos en conceptos religiosos, pero simbólicamente es un tipo que dice, histórico. yo soy el Hijo de Dios, vos también. Y el camino es hacia adentro. Necesitaba decirnos el camino es hacia adentro. Después, obviamente, que algunos no lo entendieron, o quisieron quedarse con la exclusividad de ciertas cosas, ¿no? O ciertos conceptos. Pero la idea central, ¿por qué aparece en esa época? Porque si no, nos hubiésemos extinguido como otras especies se extinguieron. Entonces, un tipo de calibración alta, ¿no? Te compensa más o menos a 10 millones de tipos de calibración baja. Eso te quería preguntar, porque hace poco escuchaba en un reel también dando vuelta que decía, el amor. Escuché esta pregunta porque es muy de café de acá a la vuelta, ¿no? Y me pareció espectacular porque mucha gente se la puede hacer. ¿El amor le gana al odio? Lo acabas de responder. O sea, una persona que ame con certeza... El odio hace más ruido. Una bomba hace mucho más ruido, eso decía Facundo Cabral. Una bomba hace mucho más ruido que 1000 monjes meditando. ¿Pero qué perdura más? La bomba destruye todo ya. ¿Está bien? Pero lo que generó la meditación, ¿no? En el mundo, el aporte al mundo. Y ahí entendés el poder contra la fuerza. La fuerza, digamos, el ruido tiene mucho más fuerza. El odio tiene mucho más fuerza, hace mucho ruido. Pero el amor tiene mucho más poder. Pero es hermoso que lo digas, porque si uno se encuentra queriendo amar en un contexto soez, tiene que saber que tiene ese poder adentro
y que Somos. aunque no lo veas, es un superpoder, no es un superpoder, somos. Somos. Es el cielo, ¿no? Hawking decía, es el cielo. El cielo tiene poder por sí mismo. Lo que pasa es que esta vez está nublado. ¿Y qué son las nubes? Las nubes, las tormentas, ¿no? Son las bajas vibraciones. Hay que correrlas, nada más que correrlas. Hay un ejemplo en el Dejar Ir, cuando habla del miedo, de una paciente que tenía miedo a todo, que ya no salía de su casa porque tenía un trastorno obsesivo compulsivo y tenía miedo de todo. Y Hawking dice, ya no sé qué hacer con esta mujer. Dice, entonces lo único que se me ocurrió es amarla. Entonces dice, hablaba por teléfono con ella, por la terapia era telefónica, porque ella no se animaba a ir al consultorio, y yo le mandaba muchos mensajes de amor. Dice, y al tiempo, es decir, y rezaba por ella, y le mandaba mucho amor, mucha sanación, y al tiempo la mujer volvió. Con el tiempo, sin darse cuenta. Eso lo llamó Hawking la terapia del amor. Y si vos una persona la aceptás tal cual es, ¿no? Sin intentar cambiarla, sobre todo, sin intentar cambiarla. ¿Por qué? ¿Por qué no tratamos de cambiar al otro? Porque estamos tratando de ejercer nuestra propia voluntariedad sobre el otro. Dejarlo al otro en paz. Está cumpliendo su propio propósito kármico. Al narcisista, déjalo en paz al narcisista. El otro es el otro. Sí, cuídate lo único, ¿no? Sí, nada más. Cuando hablas de pensamientos, cuando hablas de vibración, cuando hablas de karma, a mí me intriga mucho este concepto que toda tu biblioteca lo dice, que no hay afuera y adentro, atrás y adelante, somos todo lo mismo, pero en esto de la realidad que yo estoy viendo, también la pensé, también la sentí, también la puedo cambiar. Quiero saber cuál es mi autonomía en todo eso. No por control, porque muchas veces dicen, si vibro alto me van a pasar cosas lindas. Ahí viene el control, se mezcla todo, estamos haciéndolo todo mal. También eso, ¿no? Sí. Una vez un amigo mío me dijo una frase que no es de Hawking, es de un amigo, pero me dijo, la mesa está servida, que cada uno tome lo que quiere. Las opciones están. Vos sabés que vos podés resentirte con X o perdonar a X. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a decidir hacer? Ahora, si vos elegís resentirte, se te abre un mundo de opciones que van por ese lado. Es decir, en el campo infinito de conciencia te vas yendo hacia un lugar donde vas a encontrar más de eso. Ahora, si vos elegís perdonar, decís, no, te perdono. O perdoname, no sé, entras en el perdón, que es la aceptación. Se te abre otro tipo de mundo, otro tipo de posibilidades, otro tipo de, ¿no? Te vas hacia otro lado en el campo infinito. Abrís otra ventana. Sí, otra ventana, que después te das cuenta que no había ventana, sino que es todo lo mismo, pero y en cada decisión estamos decidiendo todo el tiempo. No estamos condenados por el pasado, estamos absorbidos por el futuro, decía Hawking. El día de tu nacimiento y el día de tu muerte ya están preestablecidos. Lo que pasa al medio, o sea, el GPS ya lo pusiste, vos definís hacia dónde vas. ¿Está bien? Ahora, ¿por dónde vas a ir? Y a vos te dicen, por acá no, por acá no. Y vos decís, te metiste por ahí. Hay mucha contradicción yo no sé si es un imaginario colectivo generado, si es un dicho que pasó de uno al otro, pero pareciese que fuese, digo, porque no lo es claramente por lo que decís, más fácil la opción de me quedo enojado a la opción de decido perdonar. Digo, sí. Pareciese. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad es el ego el que te está tratando de convencer que es más fácil. Te doy un ejemplo. El ego se vale, las herramientas del ego son las emociones, sobre todo las emociones bajas, le encantan. Por ejemplo, el ego piensa que la única manera de sobrevivir es a través del miedo. No sabe que vos podés amar, por ejemplo, que vos podés aceptar. No lo sabe, no le gusta, no. Tan alegre. Dice Hawking, el ego a lo que más miedo le tiene es al Día de la Madre, por lo que significa el Día de la Madre, ¿no? Que el amor incondicional. Claro. Le tiene pánico al Día de la Madre. Entonces, uno piensa que cuando... fíjate, una anécdota. El otro día estaba en clase de yoga, salimos de la clase y 2 personas habían entrado
a la antesala y se habían llevado un montón de cosas. Se nos habían llevado zapatillas, bolsos, carteras y mi campera con el celular, con la billetera, con dinero en efectivo, con la llave del auto. Yo digo, nada, lo encontré todo. Yo creo que porque salí de la clase de yoga, digamos, estábamos en una vibración donde nada, vino la policía, nos cargamos, rastré mi celular porque no lo habían apagado y los encontramos a esas personas y prácticamente recuperé casi todo. Y recuperamos casi todo. ¿Qué hubiese pasado si yo no salía de la clase de yoga y salía, por ejemplo, de un partido de fútbol muy reñido? O de CrossFit. Por ejemplo. ¿Ven? O sea, ¿entendés y ahí ves como una vibración mayor como que absorbe a una vibración menor. Ahora, si hubiese sido por el ego, ¿no? ¿El ego qué quiere? El ego quiere venganza, el ego quiere tener razón, el ego quiere sobrevivir, el ego es nuestro instinto animal, el ego es nuestro niño interior. Hawking decía, está bien, porque viste que la tendencia y la moda hoy es abrazar al niño interior, acariciarlo, Agarrarlo de la mano. hablarle, agarrarlo de la mano. Y Hawking dice, no, ponelo en penitencia, hace berrinche, grita, se porta mal. Quiere todo el tiempo, amorosos, quiere todo el Hawking. tiempo, retalo, decirle que se calle, que esto es cuestión de adultos, decía él. Que deje hablar a los adultos. ¿Y el adulto quién es? El adulto es la razón. El adulto es el equilibrio, no el nene emocional. Bueno, el ego resuelve las cosas a través de las emociones. La culpa. A ver, explícame el sentido de la culpa. Es bastante madura, básicamente, el ego. Es un nene, pero la culpa. Hawking decía, la culpa es una manera de querer comprar el cielo. Claro. O sea, como si Dios tuviera un negocio inmobiliario. Claro. Pero ese ejemplo usaba. Que vibra bajísimo encima de la culpa. Es la segunda, ¿no? La segunda, de abajo para arriba la segunda. Durante muchos años fue un método de control de multitudes la culpa. Te decían, total. Claro, pórtate bien. Por la moral. Pórtate bien, claro. Ahora, ¿de qué sirve la culpa? ¿No? ¿De qué sirve Ahora, que te sientas? cuando se instala, ¿cómo se instala? Y bueno, justamente. Entonces, porque el ego piensa que a través de la culpa yo voy a obtener alguna recompensa. Es lo que Alex ¿Y Gaviria cuál es la dice, vacuna? el bueno o malo. Claro. ¿Y cuál es la única solución para la culpa? La única vacuna que tiene la culpa. El perdón. El perdón. ¿Es que es una vacuna para cada uno? Sí. ¿Me la querés decir? Básicamente, pero no son vacunas, sino Hawking... Como un hackeo, como hackeo tal. Fíjate qué hay de la vereda del frente. Si tenés miedo, busca la confianza. Bien. Si estás en la ira, busca la calma. Si estás en la culpa, busca el perdón. Si estás en la vergüenza, busca también el amor, busca alguno de esos, digamos, ¿no? Si estás en el orgullo, busca la humildad. ¿No? Cuando digo busca, me refiero a la intención. Pon en el GPS. Salí de acá, ¿no? Disciplina, compromiso. Volvemos a lo mismo. Hawking decía, si entendiste un concepto, entendiste todos. Fíjate cómo a partir de la primera frase que usamos, ¿no? Que hablamos de humildad, hablamos de aceptación, hablamos de sufrimiento, hablamos del ego, de la voluntariedad, de la realidad. Fíjate cómo nos estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo con distintos ejemplos, distintos colores, que vos querías hablar de colores, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Y cuál es el concepto principal? La verdad. La verdad con B mayúscula. El ser con S mayúscula. Esa esencia que somos. En el curso de Milagros se lo llama el camino del alma, ¿no? Que habla de el camino del alma, el camino del ego. ¿No? El camino del alma sería del 200 para arriba en el mapa y el camino del ego sería del 200 para abajo. Yo quiero hablar de colores porque básicamente él usa colores. Sí, no es él el que los usa. O sea, sí, en el Poder contra la Fuerza los menciona, sí. Entro en un tema que son vibraciones. A lo que venimos hablando me parece hasta chiquitito, pero interesante. Sí. No por chiquitito no es importante. Digo, yo me vestía son hoy y dije, ¿por qué me pongo de negro? Sí. ¿Por qué me pongo de negro? Y a su vez me miraba, me registraba a mí misma. Soy bastante somática, así que estoy todo el tiempo viendo la panza, respiro y digo, pero yo me siento blanca, luz. Es más, me siento amarilla, no me siento ni blanca siquiera.
¿qué me va a importar ponerme un pantalón negro? Es lo que tengo en el placar lavado. Pensé, pero no sé si este pensamiento es solamente una justificación porque me quería poner pantalón negro o evidentemente los colores vibran. Te contesto como si fuera Hawking. ¿Qué te diría? Yo pienso, ¿qué te diría Hawking? ¿Qué me diría Hawking? Que no importa tanto eso. Lo que importa es lo que sos. No hace falta vestirse de una manera en particular para acceder a la verdad espiritual. No hace falta ni tener barba larga, no hace falta cantar cánticos ni tener linda voz. ¿No? ¿Por qué? Porque a la verdad se accede a través de la rendición, no a través de hacer algo. ¿No? Ni siquiera hace falta rezar. Aunque Hawking decía, pero fíjate lo que decía, no está mal rezar, es positivo orar, pero él decía, vive tu vida como una oración. No decía rezar, decía también rezar, pero dice, hace de tu vida una oración, esa es la rendición total. Y cuando atendés gente que está sufriendo, el mensaje es el mismo. ¿Qué le querés transmitir a la gente cuando la atendés? En última instancia vas a llegar ahí. Ahora, qué interesante porque volvemos al inicio de lo que decía Jesús. Es un camino hacia adentro, no hacia adelante, no hacia ninguna parte. Y todo lo que estás buscando lo tenés adentro tuyo. Adentro, ¿Por qué tenemos esta resistencia? La resistencia del ego es la esencia del ser. ¿Por qué? Porque, a ver, no podemos pretender que se nos caiga un ladrillo en el pie y no insultar. No decir, la concha de la lora. ¿Por qué? Porque si estamos acá es porque todavía tenemos que trabajar en nosotros. Si no, no estaríamos. O sea, nacimos bajo las circunstancias que teníamos que nacer para poder lograr llegar a esa esencia. Para parecernos a nosotros mismos lo más que podamos. Sacar las capas y capas y capas, que es lo que uno busca en la meditación. En la meditación te sentás y empiezan los pensamientos, y empieza el dolor, y empiezan las emociones, y empiezan los recuerdos, y todo lo que tengo que hacer mañana. Bueno, son capas y capas y capas, y dejarlas salir, y dejarlas salir, y dejarlas ir, y dejarlas ir, que ese es el método de dejar ir, de Hawking. Dejarlas ir, dejarlas ir, dejarlas ir, hasta que vas llegando a tu esencia. Y tu esencia es el ser con mayúscula. O sea, la verdad, o sea, el Dios, amor. o sea, el amor, o sea, la presencia absoluta, el campo infinito de conciencia, etc. ¿Podrías, para ir cerrando, porque ya te tengo, ¿podrías decir que la iluminación eventualmente es sinónimo de felicidad? La felicidad es un escalón menos. Fíjate ahí, dice, o dos escalones menos. ¿Vos lo vinculás con la alegría? Sí, con la alegría como estado de conciencia, porque la felicidad vulgarmente se entiende. A ver, si yo lo tomo como un estado, yo no puedo estar feliz si veo lo que está pasando. O sea, claro. A ver, si estás pasando por una pérdida, el dolor es inevitable. Uh-huh. Y bueno, sería ilógico que vos estés feliz, digamos, viviendo acá, ¿no? Viendo lo que está pasando. Prende la televisión y te vas a dar cuenta que no podés estar feliz. Ahora, muy pocas personas llegaron a ese nivel de conciencia, ¿no? Porque es el estado anterior a la iluminación. Ya no necesitas el cuerpo. Si vos ves el algoritmo, el número que está al lado, sí. Ves que dice vergüenza 20, culpa 30, ¿no? Sí. Para entenderlo hay que entenderlo. Es un algoritmo que es una fórmula matemática que dice, por ejemplo, el 20 es 10 a la 20. O sea, multiplicado 20 veces. Sí. Vos imagínate el 1000 multiplicado, perdón, el 10 multiplicado 1000 veces. La calculadora, es esa vibración multiplicada. Bueno, ahora no digas vibración, decí voltaje. Voltaje. ¿Ah? ¿Quién puede vivir con semejante voltaje? Si nosotros ponemos el dedo en el enchufe, ¿no? Y ya nos hace mal. ¿Sabes cuánto calibra, qué voltaje tiene un arcángel para Hawking? 50.000. O sea, 10 multiplicado 50.000 veces. Es imposible habitar el cuerpo en ese voltaje. Claro, se destruye. No podés, no hay forma. Entonces, en los niveles elevados de conciencia,
el cuerpo, que acá es asociado con el ego también, porque está mi cuerpo y el tuyo, están separados. Ahora, cuando yo voy subiendo en la escala de conciencia, llego a niveles de aceptación, la razón, el amor. ¿Y qué es el amor? El amor incondicional. La unicidad, es decir, el famoso somos uno, pero ella no necesita, es más, Hawking decía, si vivís o te morís, da lo mismo, no importa, es irrelevante, no es tan importante. Al final te das cuenta que el templo, el cuerpo, es un templo que hay que cuidar, pero tampoco es tan importante. O sea, hay que cuidarlo porque lo necesitamos es el auto donde vas a poner el GPS. Y la energía es la nafta, la vibración, es la nafta que le vas a poner. Claro, si tu vibración es baja no tenés nafta, es lo que hablamos antes, tu energía vital desaparece. ¿A dónde vas a ir? Naturalmente. Pero ahora el auto, sobre todo si tenés viajes largos o viajes por terrenos sinuosos, y tenerlo en buen estado, cuídalo. Claro. Alimentalo bien, claro. Medita, porque no soporta todo hueco. Exactamente. Y la última que te quiero hacer antes de ir a tus libros, sí. Te quiero preguntar si la vibración es contagiosa. Sí, claro. Sí. Yo puedo estar de pésimo humor que venís vos vibrando alto. Toco una bella melodía y vendrán alegres bailarines a danzar a tu lado. Y no solo la de esta, sino la de abajo también. No, ni hablar. A ver, vivimos una pandemia. La pandemia fue un miedo colectivo. O sea, un miedo masificado. Fue miedo. Fue una epidemia, una pandemia de miedo. Bueno, ni hablar lo que pasó en el Mundial. Bueno. Pero impresionante, como yo no sé si yo estoy muy perceptible, pero yo siento la energía como de afuera para adentro y nosotros en bloque la siento. Sí, claro. Bueno, tenés libros hermosos. Sí. A mí me encanta cómo jugás como un niño con tus libros. Sí, gracias. Pero está buena la definición. Me gusta. ¿Te divierte escribir? Sí, en realidad primero aparece la idea y es como que después sale solo, o sea, y después la estética, ¿no? Que es importante como en trance. También. Sí, pero es como que empiezo con insomnio y me levanto temprano y no puedo parar, digamos, hasta que sale todo. Bueno, menos mal que te dedicas a trauma, porque cuando te pones obsesivo, digamos, tendrás alguna herramienta para usar. No sé si es por obsesivo o por ser 5 en el enneagrama. También vale. No, y aparte, por esto de quiero entrar en la que va, que sería como el deseo, bueno, es mucho más que deseo igual, es entre voluntad. Ahí el deseo es el deseo que esclaviza, es el deseo de las adicciones. No, pero digo esta cosa de la voracidad de que estoy entusiasmado. Es una necesidad. Es como... Claro. Yo siempre me manejé con un criterio que es, si a mí algo me gusta, le debe gustar a mucha gente también. Me gusta, ¿no? Eso. Entonces, Hawking acá en Córdoba al menos, no lo conocía nadie. Hawking era como psiquiatra, es marginado. En la facultad no lo estudian a Hawking. No lo conocen a Hawking en la facultad de psicología. Sin embargo, era un gran psiquiatra, digamos, escribió un libro él sobre psiquiatría ortomolecular, cuando todavía no se hablaba de ortomolecular, con un premio Nobel. Entonces yo dije, si a mí me pasó esto, digo, ¿cómo puede ser que a los otros no? Entonces dije, bueno, yo tengo que sacármelo de encima de esto. Digamos, tengo que compartirlo porque tengo que compartirlo, porque esto le puede hacer bien a mucha gente. Vos me dijiste que Hawking indicó que primero se lea Dejar ir y después su primer libro. Sí. ¿Vos das alguna indicación? Se dio solo. Bueno, este es el primer libro. ¿Pero Todo das está alguna bien. indicación de lectura? Sí. El Todo está bien está basado, dice, inspirado en las enseñanzas de Hawking. Está basado en una conferencia que él dio que se llamaba 101 consejos para la paz, para lograr la paz. Donde, entre otras cosas, él decía, por ejemplo, no trates de cambiar el mundo. Cámbiate a vos. Deja que otros ganen, no pasa nada. Sea amable con la gente. Son consejos que uno dice, pero obvio. Bueno, no es tan obvio. ¿Por qué? Porque no es tan obvio no querer vengarse de algo que te hicieron, ¿no? Entonces, bueno, hace falta repasar y que te lo digan. Y ahí está, creo que yo tomo 20 de los 101 consejos y los desarrollo. Y esto es como una introducción a Hawking. Bueno, por ejemplo.
Qué difícil es hacer todo eso que dice. Sí, sí, pero bueno, el GPS está, digamos. No, yo quiero ser Hawking, me lo planteo todos los días, yo quiero ser como él. Me encanta. ¿Está bien? Bueno, y el otro libro es más un camino, digamos, es un viaje hacia un cuartito del fondo donde hay algunos maestros, algunos conocidos, donde uno va en ciertos momentos y hay voces o maestros o recuerdos que nos hablan y nos van enseñando cosas, y lo que va pasando es que ese cuartito se va desdibujando a medida que vas pasando por capítulos como la depresión, como las adicciones, como los traumas, la muerte, ¿no? Como los grandes temas que yo trato acá en el consultorio, y donde el cuartito se va desdibujando para entender, digamos, esto de, ¿no? que al fin y al cabo esos maestros somos nosotros también, ¿no? Vamos hacia la no dualidad. Las paredes se van disolviendo para entender, digamos, de que nada, somos esos maestros, somos la divinidad, somos la esencia y la compartimos con todos. Lo de afuera no es tan importante. No, nada. De hecho, los budistas dicen la realidad es una ilusión, ¿no? Como dicen, conciencia y percepción. Conciencia y percepción. Gracias. No, gracias a vos. Merecemos. Gracias a vos. Disfruté mucho.